Video número 6, Introducción a la física o física mecánica. Vamos a trabajar un ejemplo que quedó previamente propuesto en el video número 5. En una gráfica velocidad-contratiempo, la pendiente me indica la aceleración, porque la pendiente es la variación. Entonces, si tengo yo un gráfico donde me muestra la variación de la velocidad respecto a la variación del tiempo, eso me indica aceleración. Acelerar mi automóvil, acelerar mi moto, acelerar en la bicicleta implica variar la velocidad con respecto al tiempo, y esa variación es la pendiente. Ese es el concepto de pendiente. Así que la pendiente en esta es la aceleración, así como la pendiente en una gráfica espacio-tiempo es velocidad, porque velocidad significa variar la posición con respecto al tiempo. Acelerar significa variar la velocidad con respecto al tiempo. Aquí tendremos una aceleración positiva, aceleración negativa. Y el área que se forma entre la trayectoria y el tiempo, esta gráfica que está pintada de amarilla, me va a indicar cuánto se desplazó la partícula mientras se aceleraba. Iniciamos entonces. Vamos a pensar únicamente en la primera trayectoria. Entonces, este es el punto final. Sería 25 velocidad contra 20 de tiempo. Y 15 de velocidad contra 0 de tiempo. Vamos a los números. Colocamos la ecuación para guiarnos. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Esto significa variación de la velocidad. Tiempo final menos tiempo inicial, variación del tiempo. Entonces a velocidad final va con tiempo final, velocidad inicial va con tiempo inicial. Entonces a 25 de velocidad le corresponde 20 de tiempo y a 15 de velocidad le corresponde a 0. 25 menos 15 me da 10, 20 menos 0 me da 20. El numerador está en centímetros por segundo y el denominador está en segundo. Al hacer la ley de extremos por medio o ley de la oreja, me queda centímetros por segundo al cuadrado, que es una unidad de aceleración. 10 sobre 2, pues la aceleración es de más 0,5 centímetros por segundo. Significa que aumenta la velocidad en 0,5 centímetros por segundo cada segundo que pasa. Vamos a la segunda trayectoria. Esta es la segunda trayectoria. Punto final, punto inicial. El punto final sería 30 de velocidad contra 35 de tiempo. Y 25 de velocidad contra 20 de tiempo. 30 con 35 de tiempo, 25 de velocidad con 20 de tiempo. Este es negativo del concepto de variación de la velocidad, variación del tiempo. Las unidades de los numeradores son centímetros por segundo, como la gráfica me lo indica. 35 con 20 con segundos. El numerador es positivo, significa que aumenta la velocidad en 5. El denominador también es positivo, aumenta en 15 la velocidad. Hago esta operación y me da 0,3, positivo. Geométricamente, la inclinación de la primera trayectoria será mayor que la inclinación de la segunda. Tercera trayectoria. Esta es la tercera trayectoria. Esta de rojo. El punto final es 10 de velocidad contra 45 y el punto inicial es 30 de velocidad con 35. Repito, 10 de velocidad con 45, 30 de velocidad
contra 35 de tiempo. 10 para 45 y 30 para 35. 10 menos 30 menos 20 disminuye la velocidad en 20. El tiempo siempre avanza, 10. Así que la aceleración 3 es negativa, indicando que cambió de inclinación. Ya no está aumentando la velocidad como en la primera y la segunda, sino que está disminuyendo la velocidad. ¿Cuánto disminuye la velocidad? Se pierde 2 centímetros por segundo cada segundo. Vamos a la cuarta. Primera, segunda, tercera, cuarta trayectoria. Esta cuarta trayectoria también, mire, su inclinación es negativa. La aceleración debe darme negativa. Punto inicial, punto final. Entonces, a menos 10 le corresponde con 65 y a 10 le corresponde con 45. Menos 10 le corresponde con 65, menos de la fórmula, y a 10 le corresponde con 45. Disminuye 20 la velocidad, avanza 20 segundos el tiempo del cronómetro. Esa división me dio menos 1. La anterior me dio menos 2. Eso quiere decir que esta inclinación es la mitad de la anterior. Vamos con la quinta. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Mire, mucho, ¿cierto? Tenemos que esta inclinación también es negativa, esa aceleración es negativa. Pero si lo noto, esta inclinación es menor que esta inclinación, o esta inclinación, estas inclinaciones son iguales. Esta inclinación es menor, así que debe darme menor que la anterior. ¿Listo? Ahora esta inicia acá, termina acá. Entonces, menos 20 le corresponde con 85 y menos 10 le corresponde con 65. Menos 20 le corresponde con 85, menos de la fórmula de variación, y a menos 10 le corresponde con 65. Menos con menos da más, así que esta disminuye 10 la velocidad, el tiempo avanza positivo, 20. La aceleración es negativa, o diríamos una desaceleración de 0,5. Si notamos con el anterior, es la mitad, así que la inclinación debe ser la mitad. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la sexta. Esta sexta aumenta. Y si voy a comparar la inclinación de un punto con la inclinación de un punto, noto que esta y esta son diferentes, ¿cierto? Ahora, si la comparo con un punto de acá, también son diferentes. Esta es positiva, esta es negativa, pero la inclinación de este ángulo es exactamente igual a la inclinación de este ángulo, pero de igual magnitud, pero sentidos contrarios. Así que esta aceleración me debe dar el mismo escalar que esta aceleración. Revisemos el punto inicial y el punto final. Punto final, 10 para 100 y menos 20 para 85. Menos de la fórmula, a 10 le corresponde 100 y a menos 20 le corresponde 85. Menos con menos da más, o sea que avanza 30, avanza la velocidad 30 y el tiempo 15. ¿Cuánto nos dio? 2. Y por aquí tengo la aceleración 3. Mire, la misma inclinación, el mismo escalar 2, pero de diferente dirección.
Otro concepto que vimos en el anterior video fue el desplazamiento. Con lo que hicimos en este video, entendimos que la aceleración es positiva, indicando que aumenta la velocidad. Pero en esta y en esta trayectoria la aceleración es negativa, indicando que se pierde velocidad o se pierde capacidad de movimiento. Y aquí nuevamente la aceleración es positiva. Hablo de aceleración porque tengo una gráfica de velocidad contra tiempo. Pero sé cuánto varía la velocidad en cada trayectoria. Sé la aceleración que se aplicó. Sé el tiempo durante el cual se aplicó esa aceleración. Me falta analizar algo llamado desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó mientras aumentó la velocidad? Mientras disminuyó esta velocidad. Eso lo vamos a hacer geométricamente. ¿Cómo? Con el área bajo la curva. Entonces aquí tengo una trayectoria. Entre la trayectoria y la horizontal se crea este tipo de figura. Si hallo el área de esta figura, encontraré el desplazamiento. En esta, el área de la figura entre la trayectoria y la horizontal, el área que forma es esta, la que está ahí de verde. Entonces, si hallo las áreas, esta área, encontraré la tercera. Si hallo esta área más esta área, porque esta trayectoria viene cortada, mírela. Entonces hay que hacer un área, ¿cierto? De esta porción de trayectoria más el área de esta porción. Esta sería la otra trayectoria. Estas dos serían el desplazamiento de esta trayectoria. Entonces vamos a hacer eso. Iniciemos con la primera. Esta señorita tiene una base de 0 a 20, o sea, tiene una base de 20. Esta tiene una base de 15. Esta tiene una base de 10. Esta tiene una base de 10. Aquí también 10. Aquí esta tiene una base de 20. Esta tiene una base de 10. Y esta tiene una base de 5. Y las alturas son diferentes. Mire, esta base menor sería de 15. Y esta base mayor sería de 25. Entonces revisemos el primer desplazamiento. Esta es la figura, esta es la trayectoria. Tengo esta base menor o esta primera altura de 25 y esta segunda altura, ¿cierto? Que es de 25 más estos 5 para que me dé 25. Y la base de 15 segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hallar el área que tiene este triángulo más el área que tiene este rectángulo. ¿Cómo es el área de un rectángulo? La ecuación es base por altura. Y la de un triángulo es base por altura sobre 2. O 1/2 de la base por la altura. Entonces, bueno, habíamos visto el desplazamiento 2. Ahora miremos el desplazamiento 1. El desplazamiento 1 sería 20 segundos de base. La primera altura es de 15 y la segunda altura es de 10. Recuerden, vimos el segundo que tenía esta altura de 25 y esta altura de 30. Ahora vamos a hacer el primero. El primero que tendría esta altura de 15 y esta altura de 25. Y la base serían 20. Revisemos. Entonces, el área de este rectángulo sería base por altura. La base son 20 segundos. Recuerden que la base son los tiempos y las alturas serían las velocidades. Entonces, base por altura. Base es 20 por la altura.
Este rectángulo tiene esta altura. Entonces 20 por 15 me da 300. Segundos con segundos se cancelan, entonces quedan centímetros. Más, debo agregarle este triángulo que está acá. Este triángulo es base por altura sobre 2 o 1/2 la base por la altura. Entonces, 1/2 la base. Este triángulo tiene de base lo mismo que el rectángulo, 20. Por la altura, esta altura es de 10 centímetros. Entonces, 20 por 10 dividido 2. O la mitad de 20 es 10, por 10 es 100. Así que el desplazamiento realizado en la primera trayectoria es de 400 centímetros. Entonces, así como en la primera, aquí había una altura de 15 y aquí hay una altura de 25, pues entonces esta es 10, esto es 10, así que de aquí a acá hay 10. Entonces este de acá tendría esta altura que sería 25 y esta altura que sería de 30, así que esta pequeña altura de diferencia, ¿cierto?, son de 5. La base sería 15. Entonces vamos al ejercicio. Entonces, como habíamos dicho, 15 de base, la altura del rectángulo es de 25 y la del triángulo solamente le corresponde 5. Entonces, base por altura, este es el área del rectángulo, más 1/2 del triángulo. El triángulo siempre es 1/2 de la base por la altura. La base del triángulo es 15 y la altura del triángulo es 5. No es 30. El triángulo solamente es esta distancia únicamente. Entonces 5. 15 por 25, 375. Segundos con segundos se van. Me queda centímetros. Segundos con segundos se van. Y 1/2 de 15 por 5, 37.5. O 5 por 15, ¿cierto?, multiplicado por 1/2. O 5 por 15 por 1 dividido 2. Esta suma me da 412,5 centímetros. La tercera trayectoria. Esta es la base mayor, que es de 30. Pero este rectángulo tiene de altura 10. Y este triángulo tiene una altura de 20. Porque va desde 10, miren, hasta 30. Así que este triángulo tiene una altura de 20. Tiene una base de 10, al igual que el rectángulo. Tercera trayectoria, 10 centímetros de 10 segundos de base, 10 centímetros por segundo de altura. Eso es un cuadrado. El triángulo tendría una altura de 20 porque sería solamente esta porción y la base sería 10. Entonces ese tercer desplazamiento será el del rectángulo, base por altura, más el triángulo, que es 1/2 de la base por la altura. Base 10, altura 10, 100 centímetros. 1/2, base 10, esta base es esta misma base, 10, por la altura del triángulo, que es 20 centímetros por segundo. Entonces 100 más 100 me da 200. Ese es el resultado de toda esta operación. Primera, segunda, tercera y la cuarta trayectoria. La cuarta trayectoria está seccionada acá. Entonces tendremos que hallar entre este pedacito y la horizontal, sería el triángulo. Triángulo cuyo base es de 10 y altura es de 10. Y este triángulo que hay acá, siempre entre la trayectoria y la horizontal. ¿Listo? Esta altura es de -10. Mire, va hacia abajo. Y la base sería también de 10. Esos triángulos son iguales. Uno positivo y el otro negativo. Base 10, base 10,
altura 10, altura menos 10. Entonces el triángulo que está por encima más el triángulo que está por debajo. 1/2 de la base por la altura. Base por altura. 1/2 de la base. La base de este triángulo es 10, pero la altura, mire, va hacia abajo. Entonces sería menos 10. Esta operación me da 50. Esta operación me da menos 50. Así que el desplazamiento fue 0. El cuerpo avanzó 50 y después ¿qué hizo? Se devolvió 50. Si usted avanza 50 y se devuelve 50, el desplazamiento total es 0. Nuevamente en este desplazamiento, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto desplazamiento, tendríamos un rectángulo. Este rectángulo tendría de altura, menos 10. La base sería 20. Y este triángulo que está acá tendría una altura de menos 10 y la base también sería de 20. Tenemos entonces el quinto. Este rectángulo, base por altura, más el triángulo que está acá, 1/2 de la base por la altura. Todo esto me da 100. Ambos desplazamientos son negativos porque están debajo de la horizontal. Entonces eso me da un desplazamiento de menos 300 centímetros. El quinto y último. Tiene una base de 10. Tiene una altura de menos 20. Y el triángulo pequeño tiene una base de 5 y tiene una altura de 10. 1/2. Voy a hacer primero este. Base 10, la altura menos 20. Eso me da menos 100. Y el pequeñito, 1/2 de la base que es 5 por la altura que es 10. Eso me da más 25. Menos 100 más 25, entonces me dará menos 75 centímetros. Hasta aquí trabajamos entonces física mecánica. En el próximo video trabajaremos cinemática en una dirección, movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Fue un placer.